Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús: ay de ti, Corozaín, ay de ti, Betsaida, pues si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido, vestidos de sayal y sentados en la ceniza. Por eso el juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Y tú, Cafarnaún, piensas escalar el cielo, bajarás al abismo. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha; quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza; y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. La primera lectura continuamos durante todo este tiempo el libro de Job, aunque ya estamos muy adelantados. Y hoy sale un tema que es muy actual, es el quejarse ante Dios. Hoy Dios es malo, porque si no, ¿cómo se explica el mal en el mundo? Si Dios fuera bueno, no existiría el mal en el mundo. ¿Cuántas veces se ha oído esta estupidez? Y Dios tendría que acabar con todos los malos y los injustos. Y cuando oigo esto, siempre pienso, al que lo dice, eres tonto, porque si Dios hiciese eso, acabaría contigo ahora mismo. Y eres tú que estás buscando tu perdición. Precisamente el mal no viene de Dios, sino es la ausencia de Dios por parte del hombre que saca a Dios de en medio. Y de ahí viene el mal. Es en el fondo el pecado, el ponerse uno como Dios. Y los que más critican a Dios son los que en el fondo más se han alejado de Dios y no entienden. Sí que es verdad, y eso es el caso de Job, que hay momentos de desesperación, no en el sentido de la esperanza cristiana, que desesperan, sino en un sentido mucho más tierra a tierra, que es ante los muchos males que hay en el mundo, hay un momento de queja. ¿Cómo es posible que hayan hecho esto, lo otro, lo de más allá? Eso de quejarse, bueno, es muy humano y muy comprensible. El problema es cuando lo que se empieza es la acusación contra Dios, haciendo quedar a Dios como el malo, pero yo como el bueno. Yo sí que soy bueno, Yo le perdono a Dios. Esto lo he oído muchas veces, Yo perdono a Dios. ¿Cómo que tú perdonas a Dios? ¿Pero de qué vas? No puedes perdonar a Dios, porque Dios es la pura bondad, y el que no es pura bondad eres tú. Si hay alguien que ha de perdonar es Dios, no tú. Tú has de perdonar a tus enemigos, sí, a los que te hacen mal, sí, a aquellos con los que convives y el mal que hayan hecho los de perdonar tú, pero a Dios no. Dios es el que en su bondad quiere perdonarte a ti si te dejas. Y eso les cuesta mucho a mucha gente entenderlo. Y la razón de fondo es muy clara: ellos se han hecho dioses. Cuando uno se hace Dios, y mucha gente se ha hecho Dios y no se da cuenta. ¿Quién se hace Dios? El que se cree que es Él el que decide entre el bien y el mal, lo que es bueno y lo que es malo. Él, el que tiene la potestad sobre todas las cosas. Todo el mundo gira alrededor de Él. Él se ha hecho Dios, y ahí está el problema de esa primera lectura. Mientras que el Evangelio es un Evangelio que también es actualísimo. Es el problema de la salvación. Ay de ti, Corozaín, ay de ti, Betsaida, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ti. Hace tiempo se habrían convertido, vestidos de sayal y sentados en la ceniza. Jesús se queja de todas las ciudades que él ha ido a visitar, excepto, bien curioso aquí, de las ciudades paganas. Lo dice muy claro. Por eso el juicio les será más llevadero a Tiro y Sidón, ciudades paganas que ahora lo están pasando muy mal porque es el Líbano. Estas guerras intestinas de estos días, estos bombardeos, son en el Líbano precisamente. Y todo el Líbano, en aquella época se decía Tiro y Sidón, era tanto como decir el Líbano, o sea, la región siro-fenicia del Líbano. Y Cafarnaún,
donde había vivido Jesús, donde había curado a prácticamente todos los enfermos, donde había enseñado en sus sinagogas. Piensas escalar el cielo, bajarás hasta el abismo. Y así fue, como sabéis muy bien. Cafarnaúm desapareció del mapa. Durante prácticamente 1500 años desapareció. Nadie sabía dónde estaba. Y aunque solo salía en documentos cristianos, pues los más liberales llegaron a decir esto, Bultmann y compañía, siglo XIX y primeros del XX, que era una invención cristiana. Jamás había existido Cafarnaúm. Una estupidez grande, pero el que no cree es capaz de estas estupideces y muchas más, como aquellos que decían la otra estupidez que se puso tanto de moda. Jesús no ha existido nunca, se lo han inventado los cristianos. Son esas estupideces que no vale la pena ni rebatir porque demuestran la ignorancia más supina, pero no importa. Pues Cafarnaúm desapareció hasta que los franciscanos en el siglo XX, no hace tanto, buscando todos los documentos históricos de dónde podía estar exactamente, redescubren todas las ruinas de Cafarnaúm, hasta la casa de Pedro, hasta la sinagoga, que no es la que sale en el Evangelio, sino una que hicieron posteriormente encima, y se descubren pues los rastros de todo lo que es Cafarnaúm. Hoy en día no hay ningún historiador, ningún arqueólogo que niegue la veracidad de Cafarnaúm, pero durante mucho tiempo se ha negado. Bajó al abismo. ¿Por qué? Porque no creyó. Porque en el fondo todo se juega en la fe, o sea, en creer en Cristo. Y nos lo explica muy bien en el final de este Evangelio de hoy. Fijaros que está hablando de nosotros, de la Iglesia, de los cristianos. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. La gente piensa que Dios les ha de hablar de forma directa. Dios hoy habla por los cristianos. El que no escucha a los cristianos no escucha a Cristo. Quien no escucha a Cristo no escucha a Dios Padre. El que rechaza a vosotros, a mí me rechaza, a Cristo. Quien rechaza a Cristo rechaza la salvación, rechaza al Padre. Y eso que es tan evidente en el mundo de hoy no lo entiende. Y no lo entiende porque está muy lejos de Cristo. Está muy lejos de la verdad. Está muy cerca, por no decir empapado de pecado, y no se da ni cuenta. El diablo le ha convencido de que, o nos ha convencido a muchos de que somos tan inteligentes, tan buenos, tan guapos, tan lo que sea, que no necesitamos de Dios, sino será Él el que necesita de nosotros, porque nosotros valemos mucho más que Dios. Es la gran apostasía de nuestro tiempo, dejar a Dios de lado y hacernos nosotros dioses. Conscientemente, no, pero inconscientemente muchísimos viven así. Y Dios no cuenta. También es verdad, y eso también está pasando, que son mucha gente también la que está encontrando a Cristo y se está convirtiendo. Tal vez en nuestro mundo aquí lo veamos menos, pero hay. Pero sí que hay muchos países, sobre todo en Asia y en África, donde el cristianismo está creciendo brutalmente, pero a nosotros nos cuesta verlo, porque nos centramos en nuestro mundo civilizado, o que decimos civilizado, pero es un mundo que está muriendo. Sí, tiene dinero, pero solo tiene eso, dinero. Le falta lo fundamental, le faltan los auténticos principios, le faltan realmente la gracia de Dios, que no quiere nuestra sociedad, sino que la rechaza frontalmente. Y no se da cuenta que es aquello que dirá el Apocalipsis. Te piensas que eres rico, pero eres pobre. Hoy con nuestras palabras dirías, eres un pobre desgraciado que te crees algo, como esos pobres que entran en algunas iglesias con todos los derechos del mundo, exigiendo quién sabe qué,
que se piensan que son importantísimos y no se dan cuenta de que son miserables, pobres desgraciados, que no tienen nada en la cabeza, solo ir exigiendo a los demás lo que ellos son incapaces de hacer ni de dar. Esa es nuestra Europa, nuestro Occidente, que ha rechazado a Cristo tan frontalmente, que ha rechazado la única riqueza que le daría la plenitud de la gracia, que le daría el ser realmente aquello a lo que estaba llamado, la gran sociedad de Cristo, para el bien propio, pero para el bien también de toda la humanidad.